Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 12 al 17. Hijitos, les escribo a ustedes, porque Dios, gracias a Jesucristo, les ha perdonado sus pecados. Padres, les escribo a ustedes, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo, de pie, oraba así: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes. En este día, exploraremos 2 pasajes sagrados que nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestro caminar con Dios. En la primera lectura, exploramos cómo el amor y la obediencia son fundamentales para aquellos que han sido redimidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan comienza dirigiéndose a 3 grupos específicos dentro de la familia espiritual. Los niños son aquellos que han experimentado la gracia del perdón y han sido limpiados de sus pecados. Los jóvenes representan a aquellos enérgicos en la fe, luchando y venciendo al maligno. Los padres son los maduros espiritualmente, aquellos que han conocido al que es desde el principio. Esta estructura refleja la diversidad y la progresión natural en la vida cristiana. Todos, independientemente de su nivel espiritual, son parte de la familia de Dios. No importa en qué etapa nos encontremos, todos somos amados por el Padre Celestial. Juan destaca que la victoria sobre el pecado viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es a través de la Escritura que conocemos a Dios, entendemos su voluntad y nos equipamos para resistir las tentaciones. La palabra es una espada afilada que corta a través de las artimañas del enemigo y nos guía en la verdad. El mundo ofrece placer temporal y gratificación, pero la palabra de Dios nos llama a una vida más elevada y significativa. Nos invita a vivir en armonía con el plan divino, llenos de propósito
y esperanza. El corazón del mensaje de Juan radica en la relación inseparable entre el amor y la obediencia. Nos recuerda que aquellos que realmente aman a Dios obedecerán sus mandamientos. El amor genuino a Dios no es simplemente una emoción, sino una acción, una respuesta tangible a su amor por nosotros. El amor de Dios fluye hacia nosotros y a su vez debe fluir de nosotros hacia los demás. Este amor transforma nuestras relaciones y nuestras acciones diarias. Nos impulsa a buscar la justicia, la misericordia y la compasión. Juan nos advierte sobre el peligro de enamorarnos del mundo y sus deseos. Este mundo, aunque atractivo a primera vista, es temporal y perecedero. En contraste, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amar al mundo implica priorizar las cosas temporales sobre las eternas, ceder a los placeres momentáneos en lugar de buscar la plenitud duradera en Dios. Es una invitación a evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestro amor y lealtad estén debidamente alineados con el reino de Dios. La conclusión de Juan es clara. Este mundo y sus deseos se desvanecerán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una declaración de esperanza y seguridad para aquellos que han depositado su confianza en Dios. A través de la fe y la obediencia nos conectamos con la eternidad. Nuestra vida adquiere un propósito y significado eterno. Cada acto de amor y obediencia, por más pequeño que sea, contribuye a la obra eterna de Dios en el mundo. Queridos hermanos, en esta lectura, Juan nos llama a vivir una vida centrada en el amor y la obediencia a Dios. Nos recuerda que somos parte de la familia de Dios, redimidos y amados. Nos desafía a sumergirnos en la palabra de Dios, encontrando en ella la sabiduría y la guía necesaria para resistir las tentaciones. El amor a Dios y la obediencia a su voluntad son la senda hacia una vida plena y significativa. En un mundo efímero, la llamada es a amar lo eterno y a permanecer en la voluntad de Dios. Que este mensaje resuene en nuestros corazones y nos inspire a vivir vidas que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de hoy, Jesús nos presenta una parábola que penetra en lo más profundo de nuestra condición humana y nos ofrece una guía espiritual para cultivar actitudes de humildad y arrepentimiento. Jesús nos habla sobre dos hombres que subieron al templo para orar, pero su actitud y sus palabras revelaron corazones radicalmente diferentes. El fariseo, representante de la élite religiosa de su tiempo, subió al templo con confianza. Pero, lamentablemente, su confianza no estaba fundada en una humildad genuina, sino en la autosatisfacción. El fariseo comenzó su oración agradeciendo a Dios por no ser como los demás, enumerando sus supuestas virtudes y ayunos. Esta actitud revela la trampa de la comparación, donde la autojustificación se convierte en una norma y la superioridad espiritual se mide por el juicio hacia los demás. La autosatisfacción, aunque disfrazada de gratitud, se convierte en una barrera espiritual. El fariseo, en su propia percepción, ya había alcanzado la rectitud, lo que lo llevó a cerrar su corazón a la verdadera necesidad de arrepentimiento y gracia. Ahora, volvamos nuestra atención al publicano. Su posición social era muy diferente a la del fariseo. Los publicanos eran vistos como pecadores y traidores, pero su oración revela una humildad que encuentra eco en los pasillos del cielo. A diferencia del fariseo, el publicano no se exaltó a sí mismo. Más bien, golpeándose el pecho, reconoció su pecaminosidad y clamó a Dios por misericordia. Su oración refleja una profunda conciencia de su necesidad de redención. La humildad del publicano, su reconocimiento sincero de su estado pecaminoso, se convirtió en la llave que abrió las puertas del cielo para él. En lugar de confiar en sus propias obras, confió en la gracia y la misericordia de Dios. Tengamos en cuenta que en un mundo
donde la comparación es moneda corriente, debemos reconocer la tentación de medir nuestra valía espiritual por cómo nos comparamos con los demás. La espiritualidad auténtica no se construye sobre la superioridad percibida, sino en la humildad. La gratitud genuina reconoce que todas las bendiciones provienen de Dios. Cuando agradecemos, no deberíamos hacerlo comparándonos con los demás, sino reconociendo que cada bendición es un regalo inmerecido. La autoevaluación honesta implica reconocer nuestras debilidades y limitaciones. No estamos llamados a compararnos con los demás, sino a medirnos a la luz de la verdad divina y reconocer nuestras áreas de necesidad. El arrepentimiento no es un evento único, sino un estilo de vida. Al igual que el publicano, debemos estar dispuestos a golpear nuestros pechos, simbolizando una rendición continua a la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. La verdadera exaltación viene cuando buscamos la aprobación de Dios más que la de los hombres. La humildad no implica menospreciarnos a nosotros mismos, sino reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. El publicano, a pesar de sus fallas, encontró justificación, porque vino a Dios con un corazón humilde y arrepentido. La humildad nos lleva a depender de Dios y a confiar en su gracia, más que en nuestros propios méritos. Jesús mismo modeló la humildad al servir a otros. Sigamos su ejemplo, sirviendo con un corazón humilde y reconociendo que toda buena obra proviene de Dios. En conclusión, este Evangelio nos llama a examinar nuestras propias vidas. ¿Nos encontramos atrapados en la trampa de la comparación? ¿O estamos cultivando una humildad que reconoce nuestra necesidad de Dios? La espiritualidad transformadora se encuentra en la humildad, el arrepentimiento continuo y la confianza en la gracia de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe mientras buscamos cultivar una espiritualidad auténtica, arraigada en la humildad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oración final. Dios celestial, te acercamos nuestras humildes oraciones en este momento. Reconocemos que como el publicano en la parábola, somos pecadores, necesitados de tu misericordia. Perdona nuestros pecados y llénanos con la conciencia de tu amor redentor. Te agradecemos por el amor divino que nos une como comunidad cristiana. Que podamos amarnos unos a otros con un amor que refleje tu gracia. Ayúdanos a superar las tentaciones del mundo, a resistir los deseos de la carne y a vivir en la vanagloria de la vida. Que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros, guiándonos hacia una mayor madurez espiritual. Que podamos experimentar la plenitud de tu amor y compartir ese amor con los demás. Que nuestra vida sea un testimonio de tu gracia transformadora. Concédenos la humildad para reconocer nuestra dependencia de tu gracia en todo momento. Que nuestras vidas reflejen la realidad de tu amor y que al orar y vivir siempre busquemos hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.